Hablar un poco de la filosofía medieval. Tal vez no es tan tomada en cuenta esta filosofía culturalmente, porque cuando pensamos en filósofos, no necesariamente pensamos en filósofos que se metieron en temas religiosos, que indagaron en temas religiosos, como hoy en día vemos la religión, por así decirlo. Si pensamos en filósofos que en la antigüedad pensaban que existían muchos dioses o dioses para cada cosa natural. La filosofía medieval unificó lo que creían los filósofos más antiguos con lo que la religión, en especial la religión cristiana, estaba profesando en aquel entonces. Pero veamos un poco del por qué. La filosofía medieval se desarrolló en un contexto histórico y cultural muy único, marcado por la influencia de la Iglesia y la búsqueda de una síntesis entre la fe cristiana y la razón filosófica. ¿Por qué influencia de la Iglesia? Bueno, en el contexto histórico podemos ver algo muy interesante. Fue la caída del Imperio Romano, el final de una época y el principio de que la gente empezara a creer más en la religión. Incluso el Imperio Romano, en su caída, dejó algo que fue la religión, en especial lo que hoy se conoce como la religión católica. Si vemos un poco más al detalle, la religión católica se llama católica, apostólica y romana, porque tuvo su origen en Roma. De hecho, en la caída del Imperio Romano, el Papa, que es el máximo artífice de la religión romana, de la religión católica, perdón, fue durante algunos años la entidad más poderosa, por así decirlo, en Roma. Con la caída de ese imperio, la gente creía en la religión, pero no era algo tan fuerte como lo es hoy. Por eso es que entre esa caída del Imperio Romano y el inicio de una nueva época de la Edad Media, eh, la filosofía entró un poco en lo que fue o lo que iba a ser la religión. ¿Cuáles eran sus características principales? Bueno, el teocentrismo, es decir, que existe un Dios que es el centro de todas las cosas. Alrededor de él está todo, por un Dios como todopoderoso. ¿Qué, ¿Qué otro punto clave hay? Bueno, lo que fue la escolástica, que es el método de enseñar y aprendizaje basado en la dialéctica y la autoridad de los textos sagrados y de los filósofos clásicos. Es decir, basado en la Biblia, por decir como la conocemos hoy, y en cómo la interpretaban los filósofos de aquel entonces. También está la jerarquización de las ciencias, la teología como la ciencia reina, es decir, que Dios haya creado o creó todo, para que todo tenga algo, un sentido más lógico y no solo basado en algo espiritual. Por eso es que el punto principal para mí es la búsqueda de la armonía entre la fe y la razón. ¿Qué más podemos ver en la teología? Bueno, entró también la patrística. ¿Qué es eso? Veamos sus características. Su punto clave, obviamente, fueron los padres, por así decirlo, de la iglesia. El que vemos en la imagen es una ilustración de Agustín de Hipona. También estuvo Jerónimo y Ambrosio. ¿Cuál fue su obra clave? Las confesiones de Agustín de Hipona. ¿Qué son las confesiones?
Bueno, el pedir perdón ante lo que se considera un emisario de Dios para que Dios nos perdone, ¿verdad? Eso es lo que buscaba con esta teoría de las confesiones. Algo que hoy en día en la iglesia es muy importante. Se considera vital confesarse. Y muchos métodos para confesiones hay hoy en día en la iglesia. Lo que crearon en aquel entonces, hoy en día se ve sobre todo en lo que es la religión católica, que es la religión, por así decirlo, más fuerte alrededor del mundo. Los temas principales de esa obra clave, de las confesiones, bueno, es la naturaleza del pecado original, la gracia divina, que es como Dios nos perdona, y la relación entre el alma y el cuerpo. Como muchos saben, la religión católica cree que el alma y el cuerpo son dos cosas diferentes. Y fue el legado que dejó este señor, que el alma es algo que tiene que ser puro y algo que tiene que ser santificado mediante la confesión. Por eso se creó la confesión. Ahora, la escolástica. ¿Qué era la escolástica? Bueno, el señor que vemos aquí es Tomás de Aquino. Suma Teológica fue la obra cumbre de Tomás de Aquino. Otro creador o máximo exponente de la escolástica fue Alberto Magno. Sus temas principales fueron las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Era lo que se enseñaba con este método. Y la naturaleza del conocimiento y de la libertad humana. La escolástica básicamente era el método en la que las escuelas, universidades de aquel entonces usaban para enseñar a las personas de aquel tiempo. El legado de la filosofía medieval. ¿Qué nos dejó la filosofía medieval? Bueno, en este caso nos dejó la religión, ¿verdad? Personalmente creo que por lógica contribuyó mucho a cómo hoy se piensa en Dios. Personalmente no simpatizo con todas sus creencias, ¿verdad? Porque analizando un poco más lo que viene siendo la Biblia, hay muchas cosas que no se han interpretado de la mejor forma. Sin embargo, en esta época, un poco más atrás de lo que habíamos analizado, dejaron, por ejemplo, la unión de todos los libros sueltos que había y le colocaron el nombre Biblia al unirlo. Eso es obviamente algo que ayuda a los creyentes de hoy en día porque tenemos en un solo libro todos los escritos antiguos. También dejaron obviamente muchas otras cosas que hoy en día se usan en toda la religión. Por eso aportaron en algo a la religión como la conocemos o incluso la profesamos hoy en día. Pero, ¿qué más dejó? Y claramente contribuyó en gran parte a la influencia en la filosofía moderna, el desarrollo de universidades y del método científico, la contribución al pensamiento teológico y moral, como lo estábamos analizando, y aunque la Edad Media es en muchas ocasiones como un periodo, visto como un periodo de oscurantismo, la filosofía medieval sentó las bases para el desarrollo del pensamiento occidental, lo que hoy en día conocemos nosotros o creemos, y dejó un legado duradero en diversas disciplinas. Como ya hemos visto, incluyó en la ciencia y la religión. ¿Cómo deberíamos ver entonces la filosofía medieval? Bueno, es algo que contribuyó a lo que la mayoría de nosotros pensamos.
no deberíamos darla por sentado porque contribuyó muy bien a todo lo que hoy en día tenemos, ¿no? A lo que podría ser llamado como eh, la edad moderna, ¿no? Las creencias que hoy en día usted que está viendo y yo tenemos se basan o en algún punto fueron las creencias o las ideas de aquellos filósofos de la Edad Media.